El libro es un libro fascinante, esa es la verdad, sobre todo para los que nos interesa y estudiamos la historia de la psicología. Pero resultó más fascinante para mí en la medida de que también comenzó a tocar mi propia historia, la historia de mi familia. Fue interesante encontrar que la madre y la hermana mayor de Fritz Perls fueron trasladadas al campo de concentración de Terezín, cerca de Praga, exactamente un mes antes que mis bisabuelos fueran enviados allá. Hablaba en un momento respecto de la influencia de Kafka. Mi bisabuela era muy amiga de la madre de Kafka. Y de alguna manera, todo lo que aparece acá respecto de la influencia de la visión de mundo y de la cosmogonía de los judíos alemanes en la construcción, en las experiencias que finalmente llevaron a Perls y a su esposa a la construcción de la Gestalt, a mí me pareció increíblemente interesante y en un nivel, como les estaba contando, también increíblemente personal. Mi pareja, que está sentada acá al frente, es alemana. Sí, nos conocimos en India y ella me sirvió mucho para hacerle muchas preguntas sobre los contextos históricos que yo desconozco respecto de la historia de Alemania. Por lo tanto, sumergirme en este libro fue un viaje doble, fue un viaje personal por un lado, y también fue un viaje que tenía que ver con aprender sobre alguien que también en mi vida fue o ha sido un maestro, que es Fritz Perls. Yo conocí y aprendí la Gestalt de un discípulo directo de él en Estados Unidos, que era Seymour Carter, alguien tan iconoclasta, poco convencional, loco y en algunos aspectos hasta despreciado en el Instituto Esalen, como era el caso de Fritz Perls para algunos. Hay algunas notas que para mí me parecieron muy interesantes, que voy a mencionarlas. Es paradójico pensar que Perls, junto con Huxley, Ram Dass, Alan Watts y posteriormente Osho, era uno de los pregonadores de la filosofía del aquí y el ahora, ¿sí? Y este libro lo pone en su ayer y lo pone en su contexto, lo contextualiza, y no solo lo contextualiza en términos personales, sino que lo contextualiza con todo el movimiento cultural de la Europa pre-Segunda Guerra Mundial, y lo muestra como un psicoanalista marxista, judío, dadaísta y expresionista, lo cual a mí personalmente me parece fascinante. Dentro y fuera del tarro de la basura, la biografía de Fritz Perls, él habla de sus experiencias específicas, pero este libro crea el campo, la famosa teoría de campo que se mencionaba acá, ¿ah? Este libro arma absolutamente el contexto, y uno puede ver a Perls como el resultado de sus experiencias como un psicoanalista de izquierda, judío-alemán, en la Alemania preguerra. Y eso a mí personalmente me parece increíblemente interesante. El libro, en algún sentido, para mí también no solo lo contextualiza, sino que lo humaniza. Hablaban acá respecto de sus tendencias a ser un viejo verde, o a no ser particularmente empático. Hay una historia que se contaba de Perls en el Instituto Esalen, en una situación estando a la hora de almuerzo. Se le acerca una persona que había estado como participante en uno de sus grupos y le empieza a contar respecto de su drama personal de su hijo que había muerto. Y Perls le dice: ¿sabes? Estoy en mi hora de almuerzo, por favor, ¿sí? Si quieres tráelo al grupo, pero ahora estoy almorzando. Y uno dice: Dios mío, o sea, el creador de la psicoterapia gestáltica, miembro del movimiento potencial humano, dentro del contexto de la psicología humanista, donde la empatía ha sido uno de los baluartes, ¿cómo es posible que se comporte de esa manera? Y uno no puede entender. O sea, hablamos acá de un sobreviviente de guerra y del estrés postraumático. Yo tengo la sensación que Perls se endureció en algún sentido, pero era capaz de conmoverse cuando veía que alguien estaba en contacto con su propia verdad. Y esto me lleva a lo siguiente que me llamó la atención del libro, y que de alguna manera subterfugia, plantea que todos los sistemas psicológicos
en algún nivel, son la racionalización de la neurosis de su propio creador. ¿Sí? Y esto, y que también me parece muy interesante, salpica no solo a Freud como maestro, sino también a Wilhelm Reich. Lo pone absolutamente en su contexto y muestra cómo sus filosofías de vida, su forma de entender la relación con el ser humano y sobre todo su forma de entender el desarrollo de la psiquis humana tiene que ver con lo que ellos vivieron en aquellos tiempos. Me parece también increíblemente interesante los detalles de la relación que Wilhelm Reich tuvo como analista didacta de Fritz Perls. Y uno puede ver, digamos, cómo el análisis de carácter y la incipiente vegetoterapia en aquellos años fue, de alguna manera, permeando la filosofía, la conceptualización y también la práctica de la Gestalt. Para terminar, no hacer esto demasiado largo, porque estoy consciente de que muchos de ustedes están interesados en cerrar la Gestalt con un cóctel que hay acá afuera, voy a proceder a ver si logro encontrarlo, una cita que me parece interesante y que habla también de la parte que a mí me toca personalmente en esta historia. Déjame ver si lo encuentro. Cabe señalar, dice el autor, que tras la insistencia de Perls en el polo de autonomía como autor y terapeuta gestáltico, se encuentra la experiencia de supervivencia de un judío alemán que escapó a tiempo. Muchos podrían haberse salvado, decía Perls en su biografía, si hubieran movilizado sus propios recursos en lugar de esperar que alguien los rescatara. Bueno, yo me encuentro hoy día, esta noche, hablando con ustedes porque mis abuelos movilizaron sus propios recursos de una manera que mis bisabuelos no pudieron hacerlo. Gracias.